Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Yo estoy convencido de que una persona extraordinaria puede tranquilamente llegar a convertirse en un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Y justamente lo que siempre les digo, ¿no? De mañana Said había publicado una frase preciosa que incluso la repliqué en todas mis 5 asignaturas que tengo. Fíjense que la humildad no es sinónimo de pobreza, ¿verdad? La humildad es sinónimo prácticamente de sencillez. Es decir, pues ser humilde significa de que tanto en las épocas de bonanza como de pobreza, seguir siendo la misma persona, jovial, sencilla, amable, cariñosa, respetuosa. Yo creo que eso es lo más importante. Y justamente estamos acá en la vida, yo creo que no para impresionar a nadie, sino para inspirar, inspirar amor, inspirar ternura, inspirar solidaridad, que siempre para mí es lo más importante. Por eso creo que hay que hacer efectiva esa frase de Facundo Cabral que dice que los seres humanos somos esencia, no somos apariencia. Yo creo que es de fundamental importancia demostrar siempre lo que somos sin tener poses falsas, es decir, reconociendo nuestros orígenes, reconociendo nuestras raíces. Yo creo que eso es lo más importante. Yo les contaba, creo, a ustedes la semana anterior de que tengo una ingeniera forestal que fue tesista del proyecto Cinchona, se graduó más o menos hace unos 3 años, y ella pues tenía una situación bien complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y bueno, logró graduarse en el proyecto, por ahí logramos conseguirle poquito un trabajito por Quito, cuando entonces ella decía que ella tenía un sueño grande, que era tratar de ver si la podía apoyar a su madre que criaba tres hijitos y con ella cuatro, y decía que ese era el sueño que ella tenía, y tratar de algún día recompensarle a su madre todo lo que le había dado, y decía, ingeniero, tengo el sueño de comprarle a mi mamá un terno de los pies a la cabeza, ese es mi sueño, decía. Y bueno, después se le materializó el sueño, porque ustedes saben, yo siempre digo de que por los sueños no solo hay que quedarse suspirando, hay que trabajar por los sueños, hay que darles forma, hay que realmente hacer que se puedan cumplir. Y bueno, trabajó ella por sus sueños, estaba trabajando en Quito y le había perdido un poco de vista hasta que la semana anterior me cuenta, dice, ingeniero, quisiera tener una reunioncita de Zoom para que nos ayude, dice, con el asunto, estoy posiblemente para docente de una universidad, está por Ambato ahora, y dice, le digo, pero usted está salido del trabajo. No, ese es un trabajo adicional que voy a tener, su docente a 8 horas. Bueno, y conversamos largo con ella en Zoom y le había señalado algunas pequeñas sugerencias. Le decía que, por ejemplo, para mí los estudiantes son la piedra angular en el sistema de enseñanza-aprendizaje, que nunca se olvide de aquello, que definitivamente, pues, el estudiante, sin estudiante no hay universidad y que por lo tanto al estudiante hay que respetarlo, hay que considerarlo, hay que darle el protagonismo al estudiante, no al docente. Y bueno, conversamos largo y un buen rato y justamente iniciaba clase el día de ayer y el día de ayer en la noche la llamé para consultarle cómo le había ido. Dice que me ha ido extraordinariamente bien. Inicié con pie derecho siendo docente universitaria, lógicamente se ha preparado bien, tiene una maestría ya porque para ser docente en la universidad hay que tener cuarto nivel. Dice, me fue extraordinariamente bien y estoy descubriendo, dice que mi vocación, mi pasión, dice la docencia, porque como usted dice, uno contribuye a moldear, a formar seres humanos. Yo siempre digo que así como el ingeniero civil, el arquitecto se siente muy orgulloso con la obra que hace, con una carretera, un edificio. Yo creo que los docentes realmente el mayor orgullo que tenemos son nuestros estudiantes que nos dan tantas satisfacciones tan hermosas como la que les acabo de contar. Y yo siempre digo, como docentes tenemos la posibilidad de moldear seres humanos, moldear personas. Alguna vez leía un libro que decía que la docencia es la única profesión en donde uno sigue formando profesionales, es decir, el docente tiene la posibilidad de formar seres humanos que en algún momento van a contribuir a su felicidad, al engrandecimiento de la sociedad, al engrandecimiento del país, pero sin perder esa humildad, esa sencillez, es decir, siendo humilde pero no humillado, como decía de mañana Said en su frase, siendo grande pero no agrandado. Así yo creo que eso es de fundamental importancia, manejando el perfil más bajo que pueden tener las personas, que pueden tener los seres humanos. Yo creo que eso es de fundamental importancia. Y siendo gratos, ¿no? Yo creo que la gratitud y el amor deben ser dos principios fundamentales a los cuales no debemos descuidar. Definitivamente eso es de fundamental importancia. Y lo que yo siempre digo, ¿no? El éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. El esfuerzo que están haciendo ahora, recordarán ustedes, acuérdense de mí, ¿verdad?
va a ser el éxito del mañana. Es decir, todo esfuerzo tiene algún rato su recompensa. Y nada es gratis, ¿no? Todo realmente requiere de una dosis de esfuerzo. Así que no se angustien si tienen muchas tareas, muchos trabajos. Yo sé que así es la universidad, pero algún día van a comenzar a cosechar los frutos del esfuerzo, del trabajo que están realizando el día de hoy. Y no se olviden lo que siempre estamos diciendo, que el amor no puede prescindir de las palabras. El día de ayer me invitaron a una reunión de Zoom que le estaban dando la más cordial bienvenida a los estudiantes del primer ciclo. Yo les decía que han escogido definitivamente, creo que una de las carreras más nobles y más bonitas que existen en la universidad y dentro de las ingenierías también, porque tenemos la posibilidad de trabajar con seres bióticos, con seres vivos en definitiva, para poder construir, para poder realmente transformarlos. Y les decía de que nosotros somos una familia forestal, les decía, bienvenidos a la familia forestal, porque definitivamente aquí es donde aprendemos todos, ¿no? De manera particular, yo soy un convencido de que al final de las asignaturas, el más provechoso, el más prácticamente beneficiado de todo esto soy yo, que termino aprendiendo muchísimo de ustedes. Así que muchas gracias por permitirme trabajar, muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares, a sus familias, para poder contribuir modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea sobremanera de poder contribuir a que sean grandes personas, que sean grandes seres humanos. Miren que esta pandemia nos ha enseñado algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, revalorizar la importancia que tiene la familia como un núcleo de la sociedad. Yo creo que la primera educación que uno la recibe es justamente de la familia. Mira, hoy se está celebrando el Día del Niño y justamente los niños, ¿cuál es su primera escuela? Su primera escuela es el hogar. ¿Y cuál es su primera maestra? La madre, ¿no? Que es de fundamental importancia. Y a ella hay que darle gracias todos los días, porque definitivamente el esfuerzo que hacen los padres, en definitiva, es fundamental. Otra lección que nos ha dejado la pandemia es de que se puede vivir con muy poco, ¿no? Es decir, nos ha demostrado que para qué tener tantas cosas materiales que están arrinconadas ahí, y usted puede ser feliz con cosas muy pequeñas. Por eso nunca nos olvidemos prácticamente de emocionarnos, de dar gracias. Recuerden que yo siempre les digo de que el aprendizaje se lo consigue en base primero a la atención, a la comprensión, pero sobre todo a la motivación y la emoción. Y la emoción es la base fundamental, es el pegamento de la memoria, dicen los pedagogos. Y los niños viven, por eso son filósofos, ¿no? Porque nunca termina la capacidad de emocionarse, nunca termina la capacidad de asombrarse. Los niños son campeones del mundo en hacer preguntas. Dicen que Sócrates era prácticamente muy asertivo porque tenía el don de la pregunta. Y hay un libro que escribe García Márquez que dice que los niños prácticamente les matan la creatividad en el momento que ingresan a la escuela. Dice que él tenía a su nietita que todas las mañanas iban al jardín y observaban diferentes mariposas. Y dice que luego iban al estudio y le hacía que la niña pinte, y la niña pintaba la mariposa con diferentes colores, con diferentes, qué sé yo, estructuras, etcétera, etcétera. Y cuando fue a la escuela, dice que el primer día llegó a la casa prácticamente muy desmotivada, defraudada, y dijo, abuelo, me han matado la inspiración, me han matado prácticamente la creatividad. ¿Qué pasó? La profesora nos hizo que dibujemos una mariposa, pero me dijo que los colores no estaban bien, que una ala no tenía simetría con la otra. Y entonces dice García Márquez, la escuela le va matando la creatividad a la persona. ¿Y por qué? Porque definitivamente pues la escuela no califica las preguntas, califica las respuestas, califica las respuestas. Entonces por eso nunca perdamos esa capacidad de emocionarnos, esa capacidad de asombro que deberíamos tener. Todos en definitiva creo que llevamos por dentro un niño, ¿no? Y ese niño pues siempre tenemos que sacarlo a flote, lógicamente con la madurez, el respeto y la consideración que nos tenemos, ¿no? Lo voy a presentar más adelante, miren, para que ustedes vean, decir, ingeniero miente, cuando pues voy a contar y les voy a poner en imagen, verán, un forestal nuestro, que el día de ayer un amigo me mandó una foto. Bueno, hay algunos amigos que saben la temática que yo manejo en mis clases y me ayudan a veces con información para motivar a mis estudiantes. Y un amigo que trabajábamos juntamente en el Ministerio del Ambiente me mandó una imagen, me dijo, para que les proyectes a tus estudiantes, para que veas que los sueños se cumplen, se hacen realidad. Y después de correr lista, les voy a poner la foto de un compañero ingeniero forestal que está en un altísimo cargo en este momento a nivel del gobierno ecuatoriano. Van a ver ustedes, para que vean que los sueños se hacen realidad. Así que tranquilos chicos, ahorita estamos como dice vulgarmente, en el refrán popular, estamos en las verdes, pero ya vendrán las maduras. Y lógicamente con ese conocimiento, con ese esfuerzo y con esas actividades que uno hace a diario. A veces uno se pregunta después, oye, pero ¿por qué tiene tanto éxito este profesional? ¿Y por qué yo estuve en la universidad y mira, no avancé?
Pues simple, no hay que contestarle, mira, mientras tú estabas durmiendo, jugando, yo estaba estudiando, estaba haciendo las tareas, me estaba malanochando, me estaba presentando las tareas ahora leva, estaba haciendo las consultas, estaba en el campo y tú estabas, no salías de tu zona de confort, estabas cómodamente en tu casa, cómodamente con tus amigos, pues yo descuidé eso y hoy prácticamente la vida me está recompensando la felicidad. Así que chicos, tranquilos, tranquilos, no se preocupen, no se afanen, algún rato realmente va a venir las cosas con creces, va a venir realmente multiplicado por todo lo que están haciendo, ¿no? Bien, entonces voy a permitir registrar la lista, señoritas y señores. Armijos Josué, Armijos Josué. Ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte, Carpio Brigitte. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, presente. señora Brigitte? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cofre Oscar, Cofre Oscar. Presente, ingeniero, muy buenos días. Oscar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Coronel Andrea. Coronel. Presente. ¿Cómo está, mi señora Andreita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Girón Mitzi, Girón Mitzi. Buenos días, Inge. Presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Fue la primerita que llegó al aula, felicitaciones. Granda Anderson, ¿qué pasaría con Anderson? Consultará a Mitzi para que después me escriba para no ponerle falta, ¿no? Usted sabe que definitivamente siempre digo que la falta de tecnología no puede ser un hobby para que alguien se quede con bajo rendimiento, ¿no? Granda Brian, Granda Brian. Grande. Buenos días, ingeniero, Brian, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania, igual a Dania por mí se le comunica. Patiño Enit, Patiño Enit. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Quesada Luis, Quesada Luis. Presente, Inge. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ramón Zaida, Ramón Zaida, Ramón Zaida. ¿Cómo está, mi estimada Zaida? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Y finalmente, Tigre Brian, Tigre Brian. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Bien, entonces una vez más, pues la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta nueva actividad académica. Vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. No se olviden que entonces la próxima semana, que estamos ya lunes 7 de junio, fíjense, ya estamos prácticamente a medio año, a medio, aquí el año, como se dice, se va de bajada ya, se va rapidísimo, ¿no? Vamos a tomar la pruebita de la unidad número 1, que está en el sistema, por favor. Bueno, ustedes ya deben conocer, no sé si ustedes han conocido el EVA, la universidad en el ánimo de ir potencializando y mejorando sus herramientas informáticas, ha introducido algunas innovaciones, entre ellas está generalmente el controlar lo que se conoce con el nombre de la deshonestidad académica. ¿Qué es la deshonestidad académica? En síntesis, la copia, ¿no? Miren que hoy los estudiantes que dieron el examen en ser bachiller, algunos les aplicaron la deshonestidad académica, incluso los sancionaron, se quedaron sin nota y creo que quedan suspendidos un año. Entonces, ¿qué innovaciones nomás ha puesto, verán, el sistema para que ustedes las conozcan? Por ejemplo, no se puede trabajar en más de un dispositivo. Es decir, anteriormente podrían ustedes prender una computadora portátil, la de oficina, el celular. No hay cómo. Hay como solo trabajar con un solo dispositivo. Primera cuestión. Es una innovación que ya la ha puesto el EVA, no depende de nosotros, para que ustedes lo conozcan. Segundo, generalmente no se puede tener abierta más de una ventana para poder trabajar en la prueba. Entonces, segunda innovación que han puesto. Tercero, generalmente las preguntas son de manera secuencial. Entonces, son secuencial las preguntas. Cuarto, no se puede hacer control C, control V. Y cada una de esas cosas que caen dentro del plano de la deshonestidad académica, realmente le llega al profesor una notificación que el estudiante está incurriendo en ese tipo de deshonestidad académica. Yo sé que con ustedes no va a pasar aquello. Yo me acuerdo que en Cuba, pues la deshonestidad académica ellos la consideraban como corrupción. Y al estudiante que lo encontraban realmente en ese plano de deshonestidad académica, no perdía la asignatura, tenía que irse de la universidad, porque consideraban que era corrupción, ¿verdad? Entonces, les pongo en todo caso de manifiesto aquello para que tomen en cuenta. Van a ser 10 preguntitas, cada pregunta vale 0,35 puntos, nos demoramos 20 minutos, ahora mismo que estamos estudiando acá preguntas de opción múltiple, donde yo no tomo definiciones, no tomo conceptos, sino es lo mismo que hemos venido trabajando acá, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy voy a poner algunas preguntitas para poder revisar. Quiero que Zaida nos dé algunas preguntas que están pendientes para irlas revisando y de esa manera ir evacuando todo aquello. Pero quería poner a consideración de ustedes lo que les dije de un joven ingeniero forestal. Fíjense, ingeniero forestal, ¿verdad? Es un verdadero honor, ¿verdad? No supe el día de ayer, porque ayer les hubiera dicho a los estudiantes del primer ciclo, en todo caso mañana tengo clase con ellos, tengo el encuadre. Pero ayer que era la bienvenida, pues hubiera sido súper interesante haber tenido la reunión de ahora. Pues todo es circunstancial, ¿verdad? Porque llega, sucede y pasa. No se olviden aquello, todo es circunstancial.
porque llega, sucede y pasa. Y le hubiera hablado ayer, no sabía, no conocía del asunto. Les quiero poner en consideración de ustedes, verán la foto de este ingeniero, y miren en qué puesto está. Me confirman si están observando la imagen. ¿Están observando la imagen? Sí. Ya, Sí, miren. ingeniero. Este es un joven ingeniero forestal, se llama Roberto Alulima y está de subsecretario de Producción Forestal en el MAG. Subsecretario de Producción Forestal en el MAG. Tuve el honor y tuve el privilegio de ser su docente hace algún tiempo, un estudiante muy aprovechado, muy sacrificado, muy dedicado, que en su momento pasó lo mismo que están pasando ustedes, dificultades académicas, dificultades económicas, dificultades sociales, pero mire realmente la vida cómo lo comienza a premiar a usted cuando realmente comienza entonces a hacer lo que tiene que hacer ahora como estudiante, estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Subsecretario, ¿verdad? Subsecretario de Producción Forestal, ingeniero forestal. Y bueno, una cantidad de felicitaciones le han llovido al ingeniero Roberto Alulima. Bueno, él venía trabajando ya, miren, en algunos puestos de dirección a nivel nacional y a nivel internacional. Alguna vez cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, lo topé en Quito y estaba trabajando de coordinador de un proyecto, creo que era a nivel de la FAO por Bolivia. O sea, estaba prácticamente pues fuera del país trabajando y hoy prácticamente lo tenemos de subsecretario de Producción Forestal en el MAG, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un verdadero honor para los forestales. A mí, créanme lo que le hablo con toda honestidad, a mí el éxito de las personas y particularmente mis estudiantes me alegra sobremanera. Me da muchísimo gusto porque yo creo que los docentes trabajamos para eso, ¿no? Fíjense, el éxito de las instituciones, de las educativas, de las IES, Institución de Educación Superior. A ver, para glosario, IES, Institución de Educación Superior. IES son las instituciones de educación superior. Se mide por el éxito de sus estudiantes. Miren, Harvard, por ejemplo, mide el éxito de la universidad y por qué está en el número 1 de las universidades del mundo, porque justamente sus egresados, sus graduados, están trabajando como presidentes de la República, en los diferentes países donde vienen actuando en puestos de altísima dirección, de altísima responsabilidad. Entonces yo pienso que el éxito de la universidad realmente es el cúmulo del éxito de los estudiantes. Por eso a mí me da muchísimo gusto, qué hermoso que fuera, ¿no? Que Dios me diera la satisfacción, imagínense que todavía estar tal vez dando clase o estar con vida todavía acá y saber, no sé, Zaida, estar, no sé, Andrea, Brian, están de subsecretarios, están de ministros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que chicos, no nos olvidemos de soñar, pero trabajar también por las metas, porque realmente uno puede quedarse solo en los sueños y por los sueños solo se suspira, no es se acaba el oxígeno. Hay que trabajar también en las metas. Miren qué lindo aquello, ¿no? Muy bien, muy bien. Les cuento que el día jueves, mañana empieza un seminario que va a haber en el Perú, que es sobre quinas, sobre cascarillas, y justamente el día jueves de 3 a 3:30 voy a impartir una ponencia sobre el proyecto de investigación Cinchona. Voy a hablar justamente sobre biotecnología en lo que tiene que ver con el proceso de brotación de cinchona en este evento que va a haber el día jueves que va a haber. Entonces, el objetivo que voy a presentar, ahí voy a hablar mucho de hormonas, voy a hablar mucho de lo que estamos hablando con ustedes, pero básicamente voy a hablar de la brotación, que generalmente se puede inducir a través de la utilización de reguladores de crecimiento en cinchona oficinales, ¿no? Bien, antes de pasar a revisar las preguntas, entonces voy a poner a consideración de ustedes algunas preguntitas que quisiera que las vayamos contestando. A mí siempre me gusta realmente que mis estudiantes interactúen. A mí me gusta que los estudiantes interactúen. ¿Están observando la pantalla, por favor? Sí. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije en el encuadre que a mí me interesa como profesor que el estudiante se empodere de los resultados de aprendizaje? Es decir, que el estudiante no solo los conozca, los lea, los sepa, no tiene que empoderarse de los resultados de aprendizaje. Y en ese sentido, pues yo voy instrumentando las mejores metodologías para que mis estudiantes puedan aprender. A mí lo que más me interesa es que mis estudiantes aprendan. Es decir, a mí no me gusta prepararlos para el examen, me gusta prepararlos para la vida profesional. Y por eso el glosario, por eso las prácticas, por eso los resúmenes, los foros, etcétera, etcétera. Y yo siempre preparo algunas preguntas introductorias para iniciar la clase y quisiera que me las contestaran. Hay un tiempo, por favor, el que contesta inmediatamente prende el micrófono y contesta entonces para que de esa manera incluso vaya ganando participación. Entonces voy a poner a consideración de ustedes la siguiente pregunta y van a tener 15 segundos para poder contestar la pregunta que voy a poner a consideración. Dice,
¿Cómo se llama la unidad funcional más pequeña del ADN? Tiene 15 segundos para contestar. A ver. A ver, el que sabe, por favor, presiona el micrófono, prende y da la contestación. ¿Cómo se llama la unidad funcional más pequeña del ADN? ¿Cómo se llama? ¿El gen? Hélice. A ver, ¿quién dijo el quién? Yo. Pero dígame quién es yo, porque para poderla anotar. Brigitte. Brigitte dice que entonces la unidad más pequeña. Muy bien, Brigitte. Felicitaciones. Excelente. Fabuloso. Ya verán. Cositas así para poder aprender, ¿no? Decimos generalmente que la unidad constitutiva de los cromosomas son los genes. Y en los genes generalmente es donde se dice que está el código genético que es transmitido de los progenitores, es decir, transmitido del progenitor masculino al progenitor femenino y viceversa, ¿no? Y generalmente en cultivo de tejidos fundamentales es de fundamental importancia considerar la parte del genotipo, es decir, la parte genética para de esa manera poderlo trabajar, Entonces, la unidad funcional más pequeña del ADN, entonces viene a constituir los genes que son los encargados prácticamente de la transmisión del código genético. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces Brigitte ya no, para que participen los demás, ya Brigitte ya ganó participación. Voy a poner a consideración de ustedes otra preguntita, así como para que la puedan contestar. Siempre me confirman si están observando en pantalla, por favor. ¿Están observando en pantalla? Sí. Ya, perfecto. Entonces viene la pregunta. Tienen 15 segundos para poder contestar. Dice la pregunta así, dice. ¿Cómo se denomina cualquier cambio de carácter hereditario en un individuo? 15 segundos para contestar. Mutación. ¿Quién dijo mutación? Brian. Entonces, Brian dijo mutación. Entonces, generalmente decimos que la mutación, entonces eso creo que está en el glosario, es una alteración del código genético. Entonces, generalmente en cultivo de tejidos vegetales hay la probabilidad de hacer mutaciones y generalmente hay la probabilidad incluso de poder tener embriones somáticos, es decir, embriones asexuales. Poner en el glosario, un embrión somático es un embrión asexual. Si yo, por ejemplo, siembro, qué sé yo, en cultivo de tejidos vegetales, un explante de hoja o un explante de un embrión y generalmente logro inducir información genética cruzada, pero que ha sido propagada de manera vegetativa, yo voy a tener un embrión somático, es decir, un embrión asexual. Normalmente ustedes saben que los embriones son el producto del cruzamiento entre el anterozoide, que es la célula sexual masculina, y la oósfera, que es la célula sexual femenina. La unión de los dos, entonces, realmente permite la formación del embrión, ¿no? Pero en el caso de un híbrido somático, realmente se fusionan protoplastos que son obtenidos de manera asexual. Y al obtenerse de manera asexual, entonces realmente logramos obtener un híbrido somático que son la clave fundamental para poder hacer mutaciones, es decir, para poder realmente alterar el código genético. Muy bien, muy bien. Me da muchísimo gusto realmente cuando estamos atentos entonces a la jugada, ¿no? Bien, entonces vamos en esta parte, vamos a revisar entonces las preguntas que están pendientes y así no quisiera que aquí se vaya preguntando cómo vamos participando, entonces quiero rogarle a Zaida, que es mi asistente de cátedra, que me ayude realmente con las preguntas que están pendientes. Nos vamos a leer las preguntas, Zaida, que están pendientes para la clase de hoy. Tenga la bondad, mi estimada Zaida, por favor. Primera pregunta. La primera es, las plantas en caso de los girasoles que giran en torno al sol, ¿cómo se llama desde el punto de vista de la luz? Muy bien. A ver, entonces le voy a preguntar a Brian Tigre, ¿cómo se llaman las plantas, como el caso del girasol, que generalmente giran buscando la luz? ¿Cómo se llama? Ya, eso se llama, ingeniero, heliotropismo, que es el conjunto de movimientos vegetales en el cual se dirigen hacia el sol. Perfecto. Plantas como el girasol. Muy bien, mi estimado Brian. Excelente, extraordinario. Felicitaciones. Entonces, decimos claramente que son el heliotropismo, ¿no? Helio generalmente decimos que sol, luz, ¿no? Tropismo, movimiento. Es decir, miren, los girasoles entonces son plantas heliotróficas, ¿no? Es decir, porque ese tipo de plantas giran buscando la luz solar. Es la razón por la cual generalmente cuando se siembra un explante en el interior de un tubo de ensayo, generalmente el explante cuando ya comienza a crecer, incluso se comienza a doblar en la tapa del frasco, porque está buscando la luz, trata de salir fuera del frasco. Entonces, a eso decimos que se trata de una planta heliotrófica. Es decir, helio, luz, trófico, amigo, movimiento, es decir, siempre se están moviendo en dirección a la luz. Y esa es una característica muy particular que tienen los girasoles, realmente de girar en torno al sol, ¿no? Para ir buscando la luz. Por eso realmente dicen que los girasoles
amanecen en la mañana con la dirección en oriente y terminan por occidente, ¿no? Porque siempre están buscando los rayos solares para de esa manera poder cumplir con uno de los fenómenos más importantes desde el punto de vista fisiológico, como es la fotosíntesis. Muy bien, mi estimado Brian. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta, mi estimada Zaida, por favor. Si se hace el anillamiento de un árbol, ¿se seca, sí o no? ¿Qué pasa si corto hasta el xilema o el floema? Perfecto, le vamos a preguntar a Andrea. Entonces, si hacemos el anillamiento, vamos por partes. Si hacemos el anillamiento entonces de un árbol, puede ser primer anillamiento a la altura del floema, a la altura del cambium y a la altura del xilema. Vamos primero con el floema, Andrea. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene en su casa o usted está trabajando en el Ministerio del Ambiente y quieren, qué sé yo, un árbol sacrificar? Es decir, no lo quieren tumbar porque existe el peligro de que caiga encima de una edificación, etcétera, etcétera, y le hacen un anillamiento que afecta el floema. ¿Qué pasará? ¿Ese árbol morirá o no morirá? ¿Y por qué, Andrea? Bueno, según lo que yo consulté, si este árbol es dañado hasta el floema, este se expondrá su madera a hongos y bacterias, pero si el daño ya es más grave, puede llegar hasta matar el árbol. Entonces, si es a nivel de floema, ¿muere o no muere? No. No muere. ¿No muere, Andrea? No muere, ¿no? Se ve que generalmente dice afectado por microorganismos o generalmente por hongos, bacterias en la incisión o en el corte. Perfecto, muy bien, Andreita, muchísimas gracias, felicitaciones, excelente. Quiero preguntarle en cambio a Enid, ¿qué pasa, Enid, en cambio si la abertura, si la incisión, si el corte se profundiza y llega, qué sé yo, hasta el xilema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la planta? ¿Muere, no muere y por qué? La planta muere porque el xilema es la parte más interna y el corte llegaría dañando toda la parte del cambio. Perfecto, muy bien. La planta muere porque generalmente ya llega a afectar, en este caso, vasos, en este caso, tejidos vasculares, ¿no? Que son de fundamental importancia. Recuerden que las plantas son seres vivos, igual que somos las personas y los animales. Incluso yo tengo un amigo, un médico cuencano, que en alguna oportunidad, cuando todavía estábamos en la presencialidad, una vez me dijo que le regale una plantita de cinchona. Yo le regalé una plantita de cinchona y él me decía que él era fanático, es médico, verán, que tenía en su propiedad, creo, un poco de plantas. Y él decía que las plantas nunca las podaba, porque dice, cuando yo podo una planta, la savia que derrama es la sangre del árbol, se está desangrando, decía él. Yo generalmente cojo un alambrito y la trato de guiar a la planta para que realmente la rama no cortarla. Es decir, se está afectando tejidos vasculares. Y al afectar tejidos vasculares, entonces realmente la planta va a morir. ¿Hay otra pregunta, Zaida? No, ingeniero. Ya, pero vamos a continuar, vamos con los que faltan. Quiero preguntarle en cambio a Oscar. ¿Por qué circula por el floema, Oscar? ¿Qué circula por el floema? Para explicar por qué. Circula la savia elaborada. Muy bien, Oscar. Circula la savia elaborada. Quiero preguntarle a Luis. ¿Y la savia elaborada, Luis? ¿De dónde a dónde circula, Luis? La savia elaborada, ¿de dónde a dónde circula? De la parte de hacia arriba de la planta hacia abajo. Ajá. ¿De qué parte, Mitzi, usted cree que la savia elaborada se mueve? ¿De dónde a dónde? ¿Dónde se elaborará la savia elaborada y a dónde se mueve en la planta? La savia elaborada empieza desde las hojas hasta llegar a las raíces. Y hacia el ápice. Muy bien, Miss. Excelente. Felicitaciones. Es decir, la savia elaborada primero se mueve entonces por los vasos del floema. Y entonces decimos que se origina desde la hoja y se distribuye prácticamente a todo el sistema vascular de la planta. Por eso decimos de que la hoja generalmente la contiene la mayor cantidad, en este caso, de cloroplastos, que es donde se hace el proceso fotosintético. Por eso generalmente cuando se selecciona el material vegetal, los explantes, para el cultivo de tejidos vegetales, siempre se trata de seleccionar generalmente las partes más jóvenes del vegetal. Por ejemplo, las partes meristemáticas, porque en primer lugar están formadas por células suculentas. Es decir, una célula suculenta, para que la pongan en el glosario, es una célula que tiene una gran cantidad de humedad.
Es decir, son células que tienen el protoplasto. Es decir, el protoplasto decíamos que es la parte viva, que es la parte fundamental de la célula, que realmente lo tienen enriquecido. Es una gran cantidad de agua, una gran cantidad de productos celulares, y son en esas células meristemáticas donde existe la mayor actividad celular. A medida que la célula se va volviendo paraplasmática, recuerden que las células paraplasmáticas son las células muertas, son las células ergásticas. En cambio, a medida que la célula se va volviendo más paraplasmática, disminuye realmente la turgencia celular, disminuye la actividad metabólica y por lo tanto, realmente ese tipo de células no tienen un proceso de regeneración adecuado. Recuerden que decíamos que en el metabolismo habían dos partes, que era la parte del anabolismo y que era la parte del catabolismo. ¿Se acuerda, Zaida, que era el anabolismo? ¿Qué era el anabolismo? ¿Qué se hacía en el anabolismo? Según incluso yo dije una frase, ana y cata. A ver, ¿qué pasaba en el anabolismo, Zaida? A ver. En el anabolismo era cuando usted nos dijo que era construir, nos decía que era la transformación de las moléculas sencillas a moléculas complejas por medio del metabolismo. Perfecto, Zaida. Excelente, extraordinario. Felicitaciones. Ana construye, no se olviden. Ana construye. Acuérdense eso. Ana construye. Ana construye. ¿Y qué construye? Entonces parte de moléculas simples a moléculas complejas. Yo les decía, acuérdense este ejemplo que a mí, al menos mi profesora de fisiología en Cuba me puso y nunca me olvido. Yo tengo que hacer una pared con ladrillos y tengo los ladrillos amontonados ahí. Viene un maestro y comienza a trazar la pared, le pone plomada, le pone piola, nivel, etcétera, etcétera, y partimos de algo que era totalmente sencillo a algo complejo. Entonces, Ana construye, ¿sí? Ana construye. Y en cambio, Leonardo, ¿qué es el catabolismo en cambio? ¿Qué es el catabolismo, Leonardo? Que es el que destruye prácticamente transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas. Excelente, Leonardo. Excelente, fabuloso, extraordinario. Cata destruye. No se olviden, cata destruye. Ana construye, cata destruye. Es decir, es el proceso inverso del metabolismo, ¿no? Mediante el cual, porque generalmente las moléculas complejas se transforman en moléculas simples. En el primero, por ejemplo, es un ejemplo la fotosíntesis, la formación de carbohidratos. Es de moléculas simples, el oxígeno, el agua, que si no se transforman y llegan a formar moléculas complejas. En cambio, en el catabolismo, lo complejo se vuelve simple. Y por lo que realmente decimos, aparece la digestión y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no se olviden esto, verán. Ana construye, cata destruye, ¿sí? Entonces, hemos hablado del floema. Y por eso es de fundamental importancia cuando uno hace cultivo de tejidos vegetales y tiene que hacer la selección del material vegetal, siempre tener cuidado de dónde selecciona el material vegetal. En lo posible, hay que seleccionar de las partes jóvenes, de las partes meristemáticas, que es donde se encuentran las células con mayor cantidad de protoplasma. Es decir, son células que decimos turgentes. Tienen una gran cantidad de productos celulares, tienen una gran cantidad de, en este caso, de agua. Muy bien. ¿Y qué pasa en cambio, Brian Tigre? ¿Qué pasa en cambio por el xilema? ¿Qué circula por el xilema? El agua y las sales minerales para realizar la fotosíntesis. Circula el agua y las sales minerales. ¿Y de dónde a dónde, Brian? ¿De dónde a dónde se mueven en cambio? Desde la raíz hasta las hojas donde se realiza la fotosíntesis. Perfecto. Excelente, Brian. Extraordinario. Felicitaciones. Es decir, el agua, los elementos inorgánicos, circulan por la savia, en este caso, por los brazos del xilema, que decimos que está transformando savia bruta, ¿no es cierto? Y entonces, circulan desde la raíz hacia todas las partes de la planta. Es la razón por la cual, mire, decimos cuando una planta, hablemos de un árbol de eucalipto, tiene 30, 40 metros de altura, fíjense. No sé, se ha puesto a pensar, si tuviéramos un edificio de 30, 40 metros de altura, estamos hablando más o menos de un edificio que tiene siquiera unos 20, 25 pisos, ¿no? El agua al último edificio hay que ponerle una bomba para que llegue el agua arriba. Pónganse a pensar ustedes cómo el agua que está en la raíz, que está, qué sé yo, en la copia, que está en los pelos absorbentes, llega al ápice terminal, imagínense. Es decir, es una verdadera bomba el árbol. ¿Y cómo sube? Por capilaridad. Realmente las moléculas de agua se van traslocando continuamente hasta llegar entonces al ápice. Es decir, si habláramos figurativamente, como un edificio, hasta que llegue al piso 25. Pero con la diferencia que ahí la bombeamos con una bomba, no sé, automática, una bomba eléctrica, lo que sea. Acá, en cambio, las células se encargan a través del xilema
de bombear por capilaridad el agua hasta que llega al último ápice. Es la razón por la cual generalmente las plantas, cuando comienzan a experimentar un déficit, es decir, cuando existe una especie de estiaje. Estiaje es falta de agua, ¿verdad? Es que lo está en el glosario. Estiaje, falta de agua. Cuando existe una falta de agua, el órgano que comienza a sentir los estragos, ¿qué dicen ustedes? ¿Será la raíz o será el ápice terminal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? ¿Cuál es el que siente los estragos de la falta de humedad o del estiaje? ¿Cuál será? ¿La raíz o la punta del ápice terminal? ¿Cuál será? El ápice. El ápice terminal, ¿no es cierto? Es la razón por la cual la planta incluso comienza a sufrir un marchitamiento irreversible. Es decir, que realmente comienza desde arriba hacia abajo. Es decir, comienza a tener un marchitamiento descendente. Darse cuenta cuando de repente ustedes tienen una plantita en la casa y, no sé, la riegan todos los días, pero de repente ustedes salen de la casa, se van de, no sé, a algún sitio y regresan después de un mes. La planta lo primero que comienza realmente a agobiarse es el cogollito que decimos. Porque el agua que generalmente se trasloca a través de los vasos del xilema, entonces no le está llegando a la última parte de la planta y por lo tanto la planta comienza a tener una muerte regresiva. Y de esa manera, pues la planta generalmente termina muriendo. Muy bien. Brigitte, y en cambio, ¿qué hace el cambio? ¿Qué hace el cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿En qué parte de la planta está el cambio? Brigitte. El cambio es el responsable del crecimiento. Ajá. ¿Qué tipo de crecimiento? Se encuentra secundario, que Secundario. hace que crezca a lo ancho. Ajá. Y se encuentra en el centro. En el centro. Josué, dígame bien Brigitte. Muy bien, felicitaciones, excelente, fabuloso. Pero dígame, Josué, ¿en qué parte exactamente está el cambio? ¿Entre qué parte y qué parte? Y para nosotros forestales, ¿por qué es importante el cambio? El cambio se encuentra entre el xilema y el floema. Está entre medio. Ajá. Ah, se encuentra entre el xilema y el floema, ¿no es cierto? ¿Y qué función tiene el cambio? Tiene la función de proporcionar que el árbol crezca a lo ancho. ¿Y cómo se llama a lo ancho técnicamente los forestales? A ver, ¿cómo se llama eso a lo ancho? Porque a lo ancho no suena tan bien para nosotros los forestales. ¿Cómo se llama ese crecimiento? Josué. Ese sería el crecimiento secundario, el que se crece al baño. Sí, pero ¿cómo se llama ese crecimiento para nosotros los forestales? A ver, Mitzi, ¿cómo se llama ese crecimiento? Ingeniero, sería crecimiento en diámetro. En diámetro. Es el crecimiento diamétrico. Yo creo que ustedes, no sé, están estudiando y estudian taxometría. Es decir, el crecimiento diamétrico, el responsable del crecimiento diamétrico o del crecimiento que experimenta la circunferencia de un árbol, generalmente decimos que es a través del cambio. Y ese crecimiento diamétrico, nosotros los forestales lo conocemos, si es en función del diámetro, es el DAP, es decir, el diámetro a la altura del pecho, o si es en función de la circunferencia a la altura del pecho. Quiero preguntarle a Luis, pero el cambium, ¿qué tipo de meristemo es? Luis. El cambium, ¿qué tipo de meristemo es? El secundario. Meristemo secundario. Es decir, si los meristemos primarios se encuentran en las partes apicales de la raíz, del tallo, de las ramas, generalmente son los responsables del crecimiento en longitud. Es la razón por la cual cuando se seleccionan los explantes, siempre se busca realmente obtenerlos de este tipo de partes de tejidos meristemáticos. Es decir, son los que están experimentando el crecimiento en longitud. Los meristemos primarios son los responsables del crecimiento en longitud de la planta. Por eso decimos generalmente de que en el caso de las auxinas y de las citoquininas, realmente estas promueven generalmente el crecimiento en longitud. Por ejemplo, las auxinas permiten el crecimiento en longitud. Es decir, cumplen una versión análoga o una función análoga de lo que hacen realmente los meristemos primarios, ¿no? Entonces, los meristemos primarios permiten el crecimiento en longitud. En cambio, como lo dice Luis, el meristemo secundario está en el interior del tallo, está entre el floema y el xilema, ¿no? Y es el que permite entonces el responsable del crecimiento en espesor, del crecimiento en volumen. Es decir, a través del meristemo secundario, es como los árboles comienzan a incrementar la cantidad de diámetro o la cantidad de circunferencia que se va a ver traducido en el cálculo del volumen. Por eso, miren, cuando uno en cultivo de tejidos vegetales quiere salvar el material vegetal,
Es decir, yo quiero salvar el material vegetal para que no se me contamine. Es decir, qué sé yo, utilizo hojas, utilizo explantes y todo se contamina. Y a veces la única forma de poder salvar y sanear el material vegetal es utilizando meristemos secundarios. Es decir, el meristemo que se encuentra en el interior del tallo y que se encuentra protegido. Y muchos investigadores dicen que es la única parte de la planta que se escapa al ataque de microorganismos. Recuerden que los microorganismos realmente se propagan por esporas. Y las esporas, para poder ingresar y succionar savia elaborada, porque recuerden que generalmente los hongos, por decir algo, son organismos heterótrofos, se alimentan ya de savia elaborada. Entonces, ¿cómo succiona la savia? La espora germina. Y la germinación de la espora generalmente forma lo que se conoce con el nombre de una hifa, para el glosario, hifa. La hifa es el cuerpo vegetativo de la germinación de una espora, cuerpo vegetativo de la germinación de una espora. Entonces, esa hifa es la que penetra al interior y succiona realmente los jugos celulares. Pero en el caso del cambio no lo alcanza, ¿no? Y generalmente, en este caso el cambio, se escapa al ataque de microorganismos. El conjunto de hifas generalmente forman los micelios. Entonces, el micelio es el conjunto de hifas de un hongo. Y a todo ese conjunto de hifas, y a todo ese conjunto de micelio, en cambio decimos que es el austorio, que es con H, austorio. Conjunto de hifas, conjunto de micelio, que generalmente es la parte reproductiva del hongo para poder extraer los nutrientes. Entonces, miren el cambio, entonces la importancia que tiene desde el punto de vista de cultivo de tejidos vegetales. Es decir, es el que permite prácticamente la multiplicación de material sano, porque está cubierto, está prácticamente protegido por el floema y por el xilema. Pero vamos a explicar esquemáticamente cómo es esto que cuando uno anilla o produce el anillamiento, entonces, de un árbol, sabemos cuándo o cuándo no se seca o cuándo se seca. Vamos a ver entonces, voy a exponer entonces una lámina, para poder explicar entonces cómo es la estructura desde el punto de vista gráfica de lo que es el floema y xilema y qué pasa realmente si yo hago el anillamiento de ese árbol. ¿Sí están viendo por favor la imagen? Sí, genial. Voy a valer de un gráfico que lo voy a representar esquemáticamente y lo vamos a ver como si estuviéramos viendo de afuera hacia adentro. Es decir, si yo estuviera afuera parado, voy a ver realmente cómo imaginariamente lo voy a atravesar, lo voy realmente a traspasar al árbol con una lanza y lo vamos a ver de esa manera. Lo vamos a ver desde afuera hacia adentro y para ver realmente por qué el árbol, cuando se lastima el cambio, como dijo antes Brigitte, no pasa nada. Cuando se lastima incluso hasta el floema, no pasa nada. Pero cuando se lastima el xilema, cuando se produce daño en el xilema, generalmente el árbol termina muriendo. Vamos a ver por qué realmente desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista celular. Miren, a mí siempre me gusta que mis estudiantes tengan la base, el conocimiento científico. Es de fundamental importancia. Es decir, nosotros ya no estamos para poder explicar de manera muy empírica, sino que debemos tener el conocimiento científico. Y a mí mis estudiantes me interesa que realmente conozcan el funcionamiento desde el punto de vista fisiológico. Me voy a valer entonces de un gráfico para poder explicar. Entonces digo que aquí tenemos un fuste, aquí tenemos un árbol visto desde afuera. Aquí está el árbol, y está graficado entonces todas las partes que tiene el árbol, si lo vemos desde afuera hacia adentro. Esta parte de aquí, esta parte externa de aquí, decimos claramente que es la corteza, o que fisiológicamente se conoce con el nombre de la exodermis. Entonces, la exodermis para el glosario. Entonces, es la parte del árbol que conforma la corteza. Y generalmente la corteza decimos que está formada por suberocorcho. Es decir, esta parte de la corteza es la parte que envuelve prácticamente al fuste, ¿no? Entonces, la corteza es la exodermis. Si ingresamos un poquito más hacia adentro, primero vamos a ver la estructura del fuste, ¿no? Tenemos aquí los vasos del floema, Aquí tenemos el floema. Y aquí lo que dijo Oscar, ¿no? Por lo que las flechas están hacia abajo. Es decir, lo que ustedes dijeron, el floema se moviliza desde las hojas donde se produce la formación de compuestos orgánicos, ¿no? Se produce entonces el movimiento hacia abajo, ¿no? Es decir, comienza a circular en este sentido la savia elaborada. Tomarán en cuenta el movimiento, ¿verdad? Porque en función de eso explico por qué cuando se anilla un árbol. Entonces, el floema normalmente está circulando desde la hoja hacia abajo, ¿no? Luego tenemos más internamente, tenemos entonces el meristemo secundario, que se conoce con el nombre del cambium. Y este cambium generalmente es el responsable
del crecimiento en espesor o del crecimiento en grosor del árbol. Y desde el punto de vista dasométrico, es el que permite el crecimiento en diámetro. Y este crecimiento en diámetro se va a ver traducido en el incremento en volumen. Entonces, aquí tenemos el cambium. El cambium, entonces, es el meristemo secundario. Si ustedes se pueden dar cuenta, entonces, el cambium está aislado del medio externo. Es decir, no tiene contacto con factores abióticos, bióticos. Y por lo tanto, si no tiene contacto con factores bióticos y abióticos, es el que escapa al ataque de los microorganismos. Y es la razón por la cual les digo, cuando uno tiene una especie vegetal, sea esta forestal o agronómica, que es muy contaminada, que es muy difícil de poder salvar, entonces hay que recurrir a los meristemos secundarios, es decir, al cambium, al cambium. Este cambium está exento de microorganismos. Es decir, si aquí se logra depositar una espora, que elimina la espora, la hifa, pero no avanza a tocar el cambium. Y es la razón por la cual este material vegetal generalmente se encuentra exento, ya sea de bacterias, ya sea de hongos, incluso de virus. Por eso cuando uno quiere sanear el material vegetal en cultivo de tejidos vegetales, entonces recurre a utilizar tejido cambial, es decir, meristemo secundario. Seguimos avanzando. Y más internamente, después del cambium, entonces tenemos el xilema. Y como bien lo dijeron ustedes, en cambio, el xilema forma parte de los vasos que traslocan entonces la savia bruta. Y por eso la flecha está de esta manera, ¿no? Es decir, la savia bruta es aquella que se moviliza desde la base, desde la raíz del árbol y prácticamente es traslocada hacia todas las partes del árbol. Es la razón por la cual le decía que un árbol se lo pudiera comparar, no sé, hablemos de un árbol de eucalipto, hablemos de un árbol de pino, un árbol de ciprés, no sé, que tiene 30, 40 metros de altura, se puede simular a un edificio que tiene 20, 25 pisos. El agua normalmente en el edificio sube por una bomba, por una cañería. Aquí está subiendo por los vasos del xilema. Es decir, el xilema está bombeando esta agua y generalmente llega a la última parte en este caso del árbol, que es el meristemo apical. Y es la razón por la cual les digo, cuando se produce un déficit de agua a este nivel, es decir, a nivel del suelo, a nivel de las raíces, las que primero sienten el efecto son las células, que en este caso meristemáticas de la parte apical. Y como son las que primero sienten que se comienza a producir una muerte descendente, es decir, el árbol comienza a descender, comienza paulatinamente el agua que está aquí en las reservas, en este tipo de vasos del xilema, a medida que se va agotando, generalmente el árbol va muriendo. Es decir, más o menos como cuando uno a veces tiene en la casa un grifo, que se va el agua y todavía sigue cayendo agüita, ¿no? A veces cae una horita más, porque son las reservas que internamente le quedan en esa manguera. Igual pasa acá en el xilema. Es decir, el árbol comienza a tener una muerte regresiva, es decir, comienza a tener una muerte descendente, ¿no? Y al tener esa muerte descendente van muriendo a medida que las células se vuelven mucho más plasmolíticas desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué es una célula plasmolítica? Aquella que existe un déficit de agua en el interior del protoplasma. Es decir, en el interior del protoplasma celular tenemos una falta de agua. Y al existir una falta de agua, entonces el tejido comienza a morir. Las células comienzan a morir. Eso desde el punto de vista celular, desde el punto de vista fisiológico. Pero ¿cuál es la manifestación externa que se manifiesta en el órgano? La manifestación externa es la marchitez. Y recuerden que decíamos que la marchitez podía ser de dos tipos, o podía tener dos etapas la marchitez, o dos momentos la marchitez. Podía ser una marchitez reversible y podía ser una marchitez irreversible. Pondrán estos términos en el glosario, verán. La marchitez reversible, que realmente decimos que es cuando nosotros logramos recuperar el protoplasma. Es decir, cuando a través de suministrar agua a las células, a la planta en este caso, las células nuevamente se comienzan a hinchar, se comienzan prácticamente a formar con mayor cantidad de agua en el protoplasma y la planta se logra recuperar. Es decir, hemos llegado a tiempo y estamos en presencia de una marchitez reversible. Es decir, una marchitez recuperable del árbol. Pero si en cambio, qué sé yo, la planta ya la hemos abandonado un mes, 2 meses, y vamos al mes, 2 meses a quererle botar agua, ya prácticamente la planta está marchita, el protoplasma, las paredes del protoplasma prácticamente están unidas íntimamente, se han soldado íntimamente, como un globo de carnaval, como una bomba de carnaval.
Entonces, por más que le pongamos agua, ya no le entra agua a la bomba. Y entonces la célula termina muriendo. Ahí estamos hablando entonces de que la célula ha entrado en un proceso de marchitez irreversible. ¿Y cuál es la manifestación externa que se experimenta en el órgano? Se manifiesta a través de la marchitez. Marchitez que puede ser reversible e irreversible. Y luego tenemos pues en el centro del árbol que es la médula, ¿no es cierto? La médula que realmente que está, o le decimos nosotros a veces en el campo, el corazón del árbol, ¿no es cierto? El corazón del árbol. Y esto lo podemos ver hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, esto está graficado de manera esquemática, ¿no? Entonces, repetimos otra vez. Entonces tenemos, si vemos desde afuera hacia adentro, tenemos la exodermis o la corteza, tenemos el floema, tenemos el cambium, que es el meristemo secundario, luego tenemos el xilema y tenemos la médula. Por el floema decimos que se mueve entonces la savia elaborada desde las hojas hacia la raíz particularmente, y por el xilema en cambio comienza a ascender el agua y los elementos inorgánicos desde la raíz hacia la hoja, donde está el verdadero laboratorio viviente de la planta, que a través de la fotosíntesis entonces comienza a transformar durante el proceso de la fotosíntesis los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos, incluso con una ganancia de oxígeno. Y decíamos que la fotosíntesis no es un acto deliberado de producción de oxígeno de la planta. El oxígeno, decíamos, y los carbohidratos son producto del rechazo que hace el proceso fotosintético durante la digestión. El primer alimento que prácticamente se elabora en la fotosíntesis es el pegal, que era el fosfogliceraldehído. Y el resto, lo que sobra, entonces se va a almacenar en los órganos de reserva y generalmente nos proporcionan a nosotros del oxígeno para poder vivir en la naturaleza, para poder vivir en la tierra, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya conocemos cuál es la fisiología desde el punto de vista celular de lo que estamos explicando. Ahora vamos a ver qué pasa si yo hago una incisión, y aquí he puesto tres ejemplos. Entonces aquí tengo una incisión que ha afectado el floema. Esta incisión ha afectado al cambio. Y aquí, en cambio, tengo una incisión que ha afectado, entonces, ya el xilema. Vamos a ver por qué, desde el punto de vista fisiológico, el árbol termina muriendo o todavía sigue viviendo. Vamos a explicar, entonces, desde el punto de vista fisiológico. No se olviden qué transporta cada vaso, tanto del floema como el xilema, para que lo puedan entender fácilmente y lo puedan explicar desde el punto de vista citológico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista funcional. Primer caso, vamos a poner que a mí me piden, mire, ingeniera Zaida, sabe que usted está trabajando en el gobierno municipal de no sé, Zumba es el gobierno Zaida, Zumba es, no, Zumba, no sé, ya, Zumba, muy bien, está trabajando allí en Zumba. Y no sé, hay un poco de árboles que están dañando una calzada, están dañando una avenida. Y le dicen, mire, ingeniera, sabe de que hay que tumbar esos árboles, pero tumbar es imposible, porque alrededor, no sé, está la casa del municipio, está la iglesia, hay casas, y es imposible realmente poderlos tumbar. Entonces dice, vea usted la forma como los puede, no sé, hacer que esos árboles definitivamente terminen su vida útil, ¿no? Entonces ella dice, voy a anillar, qué sé yo, hasta afectar el cambio. ¿Qué pasa si afecta el cambio? Va a ver lo que pasa. Primero, entonces, el árbol, si yo afecto al cambio, qué sé yo, con un machete, con una motosierra, con lo que tenga, Zaida, ¿no es cierto? Generalmente el árbol no muere el árbol. ¿Cuál es la manifestación externa que se produce en el árbol? ¿Verán? Y tomarán en cuenta, verán, ¿cuál es la manifestación externa que se produce en el árbol? Aquí tengo la incisión, que afectó solo al floema, Como la savia elaborada que circula por el floema baja de la hoja hacia el tallo, sobre la herida, sobre la incisión o sobre el corte, se produce un abultamiento en el tronco. Así, se produce un abultamiento en el tronco. Este abultamiento generalmente decimos que es un callo. Es decir, se volvió una callosidad el tronco. ¿Y por qué realmente se produce aquello? Verán lo importante es. Esto es importante, pondrán atención. Dándose cuenta de repente en el campo, ¿verdad? Los que somos del campo, es importante observar aquello. Uno ve un árbol que alguna persona de mala gente le metió un machetazo ahí y asoma como una especie de costra, como una especie aquí de un abultamiento que tiene sobre la herida. ¿Por qué se produce la herida? La herida se produce porque hasta esta parte de aquí, generalmente llegan los alimentos. Y entonces esta parte superior a la herida comienza a engrosarse, comienza a ensancharse, debido a que los alimentos de la savia elaborada quedan concentrados aquí.
y en la parte baja incluso se comienza a volver más angosto, porque le está faltando alimento, pero el árbol igual sigue viviendo, sigue viviendo. Repito entonces, si afecto al cambium desde el punto de vista fisiológico, entonces sobre la herida, se produce un abultamiento, se produce un crecimiento exagerado. ¿Por qué se produce ese crecimiento exagerado? Generalmente se produce porque los alimentos que bajan por los vasos del floema, la savia elaborada, queda concentrada aquí y entonces como que el árbol se vuelve muy robusto, ¿no? Y la herida finalmente termina sanándose, termina sellándose. Como dijo, creo que dijo Andreita, que lo dijo, es decir, incluso ya los microorganismos no ingresan al interior, en este caso del tronco, ¿no es cierto? Pero la parte baja de la herida se comienza en cambio a volver más delgada, porque no le están llegando los alimentos necesarios. Es decir, la savia elaborada que baja por los vasos del floema no le está llegando en la cantidad suficiente para poder expresar el mismo crecimiento que tiene en la parte superior. Daránse cuenta, por favor, si de repente esto lo ven en el campo, daránse cuenta. Alguien, no sé, de mala gente pasó por un cerco y había un arbolito ahí y le metió unos 2 machetazos, unos 3 machetazos. Y le afectó, en este caso, el floema. Entonces, ¿qué pasó? El árbol se engrosa en la parte, incluso hace aquí como una qué sé yo, un abultamiento, como una potra hace aquí, ¿no? Y abajo, en cambio, se vuelve más fino. ¿Por qué? Porque los nutrientes se están quedando en esta parte y no están traslocándose hacia la parte de abajo. ¿Está entendido? ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? Sí, Genji, pero una pregunta. Sí, claro. Es que en el momento, ¿cómo se dice? En el momento de que la parte baja del anillamiento no llegan los alimentos y se comienza a hacer más delgada, ¿el árbol no muere lentamente? No muere lentamente porque la herida se comienza a sellar. La herida prácticamente se comienza a sellar debido a que existe una acumulación de corcho, existe una acumulación de suber y la herida nuevamente se comienza a sellar. Danse cuenta que incluso aquí comienza a aparecer nuevamente una nueva corteza. Daránse cuenta en el árbol. Tendrán curiosidad en eso, verán. El árbol no muere porque justamente la herida se comienza a sellar. Y por lo que decía que el árbol es un ser vivo igual que nosotros. Es decir, más o menos es como lo que decimos, perdónenme el término que voy a utilizar un poquito, tal vez medio vulgar, se forma la caracha. Han oído cuando uno se corta, no sé si han oído ese término, al menos en Malacatz, en Calera lo decimos mucho, han oído ese término, dice, se forma una caracha. ¿Han oído? ¿Han oído o no han oído? Sí. ¿No es cierto? Dice, usted se corta, no sé, la mano, algún pedacito por ahí, y le comienza a aparecer una carachita. Esa carachita quiere decir que hay una regeneración nuevamente de la célula. Entonces, pasa esto aquí, Anderson. Es decir, el árbol no termina muriendo porque la herida se comienza a sellar. Se comienza realmente nuevamente, comienza la actividad metabólica a que la herida entonces llega nuevamente a soldarse debido a la presencia, no sé, de suber, de corcho, y nuevamente entonces comienza el fluido normal de las, en este caso de la savia elaborada, a través del floema. ¿Estamos, mi estimado Anderson? Sí, ingeriste. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Tercer caso. Sí, claro, mi estimada Zaira. Claro. ¿Induciría al crecimiento de nuevas yemas? Perdón, Zaira, no le escuché bien. ¿Eso induciría el crecimiento de nuevas yemas? Claro, incluso induce al crecimiento de nuevas yemas. Daránse cuenta cuando a veces uno quiere, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros trabajábamos en el proyecto Bosque Seco, nosotros teníamos que traer brotes de Hualtaco, teníamos brotes de Palo Santo, brotes de Guayacán y brotes de Algarrobo. Entonces, ¿qué hacíamos? Lastimábamos el árbol. ¿Para qué? Para que haga lo que dice Zaida. Es decir, aquí se van a formar brotes, pero ese tipo de brotes se llaman brotes adventicios, ¿no? Es decir, que son productos realmente de la incisión que hemos producido aquí. Muy bien, Zaida, me hizo acuerdo realmente lo que nosotros hacíamos en Bosque Seco, es decir, básicamente incluso le afectábamos la parte de la base del árbol y cuando íbamos después de un mes, a veces que íbamos nuevamente al bosque, ya encontrábamos brotes tiernos. Eso generalmente se hace cuando uno quiere rejuvenecer el material vegetal. Muy bien, Zaida, excelente pregunta, pero me hizo realmente acordar de aquello, porque cuando uno trabaja, miren, con esplantes son maduros, para no decir viejos, ¿no? Esplantes maduros, generalmente hay menos posibilidades de proliferación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una ligera, qué sé yo, incisión en la base del árbol para que comiencen a haber brotes nuevos, brotes jóvenes, y con esos brotes jóvenes existen mayores posibilidades de proliferación del tejido porque las células son de carácter meristemático, por un lado. Y por otro lado, el tejido se rejuvenece.
Y al rejuvenecerse el tejido, existen mayores posibilidades de multiplicación cuando están siendo inoculados in vitro. ¿Estamos, Aida? ¿Saida? Sí. Ya, perfecto. Segundo caso. En cambio, hago el corte un poquito más profundo ya, que está afectando el cambio. Recuerden que el cambio me expliqué de que era el meristemo secundario, es decir, aquel que permite el crecimiento en espesor, es decir, el crecimiento en la circunferencia o el crecimiento en diámetro. ¿Qué es lo que pasa si yo afecto, en cambio, al cambio? Generalmente, si afecto al cambio, entonces esta incisión de aquí va a hacerse incluso mucho más prolongada la protuberancia. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente quedan todos retenidos la savia elaborada. Y por lo tanto, incluso la protuberancia puede ser mayor. Y en la parte baja, incluso la parte angosta, la parte que es menos ensanchada, puede ser más pronunciada. Y asimismo, cuando esto logra soldarse, cuando realmente logra formarse y regenerarse nuevamente el tejido y se suelda, entonces nuevamente la planta comienza a tener un funcionamiento normal. Es decir, no se ha producido la muerte o la inanición. A ver, anoten ese término para el glosario. Inanición sería muerte por falta de alimento. Eso quiere decir inanición. Muerte por falta de alimento. Es decir, entonces, no habría esa posibilidad. Es decir, nosotros aquí estamos utilizando entonces el material vegetal, pero está habiendo una mayor protuberancia acá. Sigue el árbol viviendo, pero todos los nutrientes se están quedando concentrados aquí en la incisión, que es un poco mayor. Y lógicamente el árbol le demora un poco más en recuperarse, ¿sí? El árbol le demora un poco más en recuperarse, pero todavía el árbol sigue viviendo. Todos los nutrientes se quedan en la parte superior. Y al quedarse en la parte superior, entonces la protuberancia que veíamos cada vez se vuelve más ensanchada y la parte inferior más angosta. Pero llega un momento en el cual nuevamente se cicatriza la herida y el árbol nuevamente comienza a desarrollar normalmente su ciclo vital. ¿Está entendida la segunda parte, la segunda incisión? Sí. Ya. Vamos en cambio con la tercera incisión que está aquí, la tercera incisión. Saida dice muy bien, pues no murió el árbol, no murió, no, le afecté el floema, nada, le afecté el cambio, nada. Ahora voy a tener una motosierra más grande y le voy a hacer una incisión más fuerte, ¿no? Incluso comienzo a afectar ya los vasos del xilema. Recuerden que decíamos que los vasos del xilema generalmente son los responsables de transportar desde la raíz hacia la parte aérea de la planta, transportan el agua y los elementos inorgánicos. ¿Y se acuerdan ustedes de que decíamos que la fotosíntesis era ese gran molino en donde habían elementos de entrada, los inputs, básicamente agua, elementos inorgánicos, CO2, luz y clorofila? Esos eran los elementos de entrada. Básico, el agua, los elementos inorgánicos son básicos. Y como producto realmente del proceso fotosintético, entonces se veía el proceso en cambio de la transformación, el proceso de los outputs, el proceso de la salida, que básicamente decíamos que se formaban 6 moléculas de carbohidratos y 6 moléculas de oxígeno. Entonces, el agua y los elementos inorgánicos que suben a través de los vasos del xilema constituyen los dos requisitos indispensables entonces en los inputs. Constituyen los dos requisitos indispensables en el proceso fotosintético. Entonces, vamos a explicar ahora entonces eso desde el punto de vista celular, desde el punto de vista fisiológico. Es decir, sin agua no hay fotosíntesis. Igual que lo que decíamos si estamos moliendo en el gran molino, que decíamos que es la fotosíntesis, que lo comparábamos analógicamente con, no sé, un molino que está moliendo el choclo. Si no le ponemos agua, el molino le sale humo. Hay que ponerle agüita para que realmente suavice. Entonces, el agua viene a constituir un elemento fundamental en el proceso de input, en el proceso de entrada, entonces, durante el proceso de la fotosíntesis. Pero, ¿qué es lo que pasa? Saida cogió la motosierra y afectó vasos del xilema. Y dice, bueno, vamos a ver si ahora no te mueres, ¿no? Vamos a ver si ahora verdaderamente no te mueres. Entonces, el árbol, ¿se muere o no se muere? ¿Qué dicen ustedes? ¿El árbol se muere o no se muere? Sí, muere. Se A muere. ese instante ya se muere, ingeniero. Se muere, ¿no es cierto? Se muere. Y ahora sí vamos a explicar por qué se muere, ¿no es cierto? Se muere el árbol porque ya dijimos al inicio de la clase que por estos vasos del xilema, generalmente se trasloca la savia bruta. Y la savia bruta se transporta por el xilema.
Es decir, es la que va llevando el agua y los elementos inorgánicos, ¿no? Si la incisión o el corte ha afectado a los vasos del xilema, el agua prácticamente aquí es como haber puesto una compuerta, ¿no? El agua ya no está llegando a la parte superior del árbol, ¿no? Es decir, el árbol no muere tampoco del todo, ¿verdad? No muere del todo. Es decir, el árbol no es que usted lo anilló ahora y al siguiente día ya está muerto. ¿Por qué no muere el árbol al siguiente día? ¿Por qué no muere el árbol al siguiente día? ¿Quién me dice? Porque tiene agua retenida. Tiene agua retenida. No sé si ustedes han escuchado, no sé si están estudiando, no sé si estudiaron en biología o en tecnología de la madera, el agua de capilaridad, ¿no? Es decir, existe una agüita que está guardada en estos vasos capilares, ¿no? Igual que la manguera que ponían antes el ejemplo, ¿no? Qué sé yo, se seca el agua, pero el agua no se seca del todo, ¿no? O uno quiere hacer un arreglo en la casa, se ha dañado la manguera, no sé, el baño, y el maestro dice, ábrale por favor el grifo para que bote toda la reserva de agua. Entonces, como afectamos aquí los vasos del xilema, el corte es tan profundo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se forma una barrera, aquí se forma una compuerta, ¿no? Y el agua entonces llega traslocada por los vasos del xilema hasta esta parte, hasta esta parte. Y de aquí para acá arriba, como está la compuerta, ya el agua no sube, o tal vez sube una pequeña cantidad que está dejando escapar la incisión o el corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que se puede observar en el árbol, es decir, la parte más afectada del árbol va a ser la parte apical, ¿no? Recuerden que el agua se mueve por capilaridad. Decíamos que el agua generalmente sube desde la raíz hacia la parte apical por capilaridad, desde el punto de vista fisiológico. Y decíamos que la capilaridad es el movimiento del agua a través de las partículas, a través de las moléculas van subiendo. Es una gota de agua empuja a otra, la otra viene y empuja a la otra y suben por capilaridad. Van subiendo por capilaridad, lentamente. Pero en este momento ya se vio afectado el xilema. Por el xilema es donde subía normalmente el agua, subían los elementos inorgánicos, y en este momento ya le pusimos aquí como darle un corcho. Le hemos puesto aquí prácticamente una barrera, le hemos puesto aquí una compuerta. El agua ya no está subiendo. Esta parte del árbol hacia abajo, ¿qué dicen ustedes? ¿Seguirá viviendo? Pregunto. ¿Seguirá viviendo esta parte de la herida hacia abajo? Pregunto. Sí, ¿no es cierto? Sigue viviendo todavía. ¿Cuál es la primera parte que comienza a morir? La parte apical. Y entonces aquí es cuando se produce lo que yo les decía a ustedes, la muerte descendente. Es decir, el árbol comienza a morir desde la parte apical. Comienza a morir desde la parte apical. Es decir, comienza desde los cogollitos terminales, se comienza a ver la marchitez. La marchitez es la manifestación externa de que las células tienen una afectación. Entonces comienza prácticamente regresivamente. Descendentemente comienzan las hojas a secarse, va avanzando, hasta que la última parte que termina finalmente muriendo es la parte de la base. Porque hasta que le dure las reservas de agua, ¿no? Entonces, miren, aquí en Loja, por ejemplo, se han dado muchos casos. Porque yo me acuerdo cuando estábamos en el Ministerio del Ambiente, alguna vez tenían que tumbar los árboles para hacer las paradas del ciclo, que es las paradas que hoy existen del bus urbano. Entonces, había muchos árboles que tenían que tumbar en las paradas, pero esos árboles estaban en el interior de casas o afectaban edificaciones, y era imposible prácticamente tumbarlos. A veces derramarlos para que no produzcan daño. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Hacer anillamiento. Y recuerden que este anillamiento va por el otro lado también, es decir, va por acá también. Es decir, en el momento que usted está produciendo el anillamiento, desde el punto de vista fisiológico ya hemos visto qué es lo que pasa. Y desde el punto de vista entonces de la parte de la manifestación externa del órgano, se comienza entonces a marchitar. Y finalmente, ¿por qué la planta muere? A ver, ¿por qué la planta muere? A ver, ¿quién me dice por qué la planta muere? Porque ya no se realiza la fotosíntesis. Muy bien, Anderson, excelente. Ya no se hace fotosíntesis. Va a decir que no, pero sí tiene agua todavía la planta. Claro, tiene agua, pero no tiene elementos orgánicos. Recuerden que la planta es un complemento. Es decir, así como nosotros no solo, como decimos obviamente, no solo de pan vive el hombre, saben decir una palabra, no solo de pan vive la humanidad. Necesitamos otro tipo de elementos. Es decir, aquí la parte baja tiene agua, pero no tiene lo fundamental que bajaba de acá arriba, que eran los compuestos orgánicos. Y esos compuestos orgánicos se hacían a través del proceso fotosintético, de ese gran molino. Y en este momento ya no tenemos aquello. Entonces, la planta, el árbol, comienza a tener una marchitez, entonces, descendente. Una muerte descendente. Algunos incluso le llaman, en algunos libros de silvicultura, le llaman el dieback, Incluso la planta comienza a morir
desde la parte apical, comienza a morir, ¿no? Y comienza a morir, usted dice, pero la parte basal todavía tiene agua. Claro, tiene agua. Y va a seguir hasta que le duren esas reservas. Y dure la reserva especialmente de compuestos orgánicos, porque ya no se está desarrollando el proceso fotosintético. Recuerden que esta incisión generalmente es a ambos lados. Es decir, está, aquí yo estoy poniendo por una parte esquemáticamente para poderles explicar y que ustedes puedan entender. Pero generalmente por la otra parte también está afectado. Y al estar afectado por ambos lados, entonces el árbol termina muriendo. Pero desde el punto de vista fisiológico, esta es la explicación científica. Esta es la explicación prácticamente que permite entender por qué entonces el árbol muere según la profundidad del anillamiento, según la profundidad de la incisión o según la profundidad del corte. Entonces, por lo que decíamos de que la marchitez es este proceso fisiológico que puede tener dos manifestaciones o puede tener dos momentos. Puede ser una marchitez de carácter reversible o puede ser una marchitez de carácter irreversible. Reversible posiblemente cuando la planta todavía tiene la posibilidad de recuperarse. Es decir, las células que son generalmente, en este caso, protoplasmáticas, se recuperan nuevamente. Se inflan como las bombas de carnaval, como los globitos de carnaval. Se inflan y nuevamente la planta continúa viviendo. Pero en cambio, si ya llegamos muy tarde, es decir, la marchitez ya es irreversible, ya prácticamente la célula se vuelve paraplasmática, es decir, ya no puede hinchar, ya no se pueden despegar las paredes celulares, entonces la planta finalmente termina muriendo. Conclusión, entonces, si afectamos con una incisión o corte al floema o al cambio, la planta no muere por las indicaciones que hemos dado desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista celular. Pero si hacemos la afectación, generalmente, en este caso, al xilema, la planta va a morir porque, en cambio, estamos afectando ya vasos del xilema, vasos vasculares, que son los responsables de traslocar, de mover, de transportar el agua y los elementos inorgánicos, que son uno de los componentes básicos durante el proceso fotosintético, que es a través del cual pues, la planta comienza a vivir. Y es la razón por la cual decimos que la planta no es que de manera deliberada hace carbohidratos y oxígeno. Es prácticamente producto del rechazo durante el metabolismo fotosintético que prácticamente se promueve ese tipo de elementos. Básicamente la planta pues trabaja para ella, para comer, y para eso realmente elabora el primer carbohidrato que decimos que es el PEGAL, que es el fosfogliceraldehído. Bien, no sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí, me quedó claro. Muy bien. O sea, A ver, sí, Zaida, claro, sí, siga, Zaida. ya, o sea, si el anillado que afecta hasta el floema produce también el aumento de la producción de lo que es auxinas. El anillado, ¿en dónde me decía Zaida? Disculpe. El anillado que llega hasta el floema induce a la producción de mayor aumento de auxinas, ¿o no? No, bueno, puede ser, no tanto. Más generalmente activa las células, ¿no? Más activa las células. Es decir, como que la herida las hace que... Digan los árboles, son seres vivos, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción que tiene desde el punto de vista fisiológico? Querer soldar la herida. Y en ese proceso de soldar la herida, generalmente comienza a formar brotes, para que los brotes comiencen a contribuir a sellar la herida, ¿no? Entonces, les decía que es la razón por la cual nosotros cuando trabajábamos en bosque seco, nosotros les hacíamos unas pequeñas lastimaciones a la base de los hualtacos, de los guayacanes, del palo santo, del algarrobo, para que comience a formar brotes. Lógicamente que existe un mayor desprendimiento de savia. Y ustedes saben que la savia pues, está formada por compuestos orgánicos, y dentro de los compuestos orgánicos, claro, también están las hormonas, los reguladores de crecimiento. Ya vamos a ver más adelante en la clase que estoy preparando. Por ejemplo, las hormonas, por definición, se dice que son compuestos orgánicos que son producidos en un lugar y que realmente la manifestación de ellas se va a ver en un lugar diferente. Es la característica de las hormonas. Repito, las hormonas son compuestos orgánicos que son producidos por la planta y que realmente su efecto, su acción, se va a ver ejecutada en un lugar diferente a donde son producidas. Es una característica particular que tienen las hormonas. Entonces, cuando se hace la incisión, cuando se hace el corte, que me está preguntando Zaida, claro, pueden haber también, qué sé yo, el alboroto, la revolución de células, revolución de compuestos orgánicos, entre ellas también, qué sé yo, algunos, en este caso, hormonas, que vienen a constituir entonces fuentes a veces de inducción o también pueden ser fuentes de inhibición, ¿no? Miren, eso pasa generalmente cuando a veces uno utiliza, no sé, vamos a ver que alguien quiere hacer su trabajo de investigación de tesis en propagación vegetativa, fíjense. Muy buena la pregunta, Zaida, por poder explicar aquello, ¿verdad? Vamos a ver, alguien dice, sabe que yo voy a hacer mi tesis en propagación vegetativa, no sé, de cedro, por ejemplo. El cedro no se propaga vegetativamente. Yo quiero probar sustratos y quiero probar hormonas, ¿no?
y va a probar, no sé, dos hormonas. Va a probar el rotone y hormonagro. Son dos hormonas de carácter comercial. El principio activo es el AIA, que es el ácido indolacético, que vamos a ver en una clase más adelante. Pero para poder explicar un poquito la inquietud, que es muy buena la de Zaida, que es muy pertinente. Entonces dice, a ver, yo quiero probar dos sustratos y quiero probar dos hormonas, ¿no? En diferentes concentraciones, 3 concentraciones. Hormonagro y rotón. Miren, ahí está un trabajo de investigación de tesis, ¿verdad? Entonces prueba aquello y no sé, testigo, no tiene nada. Con una estaca de cerdo, la pone en una funda plástica, no tiene ningún hormona, no tiene ningún hormona. Pero en cambio el tratamiento 0, testigo. El tratamiento 1 le pone 1 miligramo por litro de rotón. El tratamiento 2 le pone 2 miligramos por litro de rotón. El tratamiento 3 le pone 3 miligramos por litro de rotón. Y resulta ser que después, ¿no? Y esto es lo que yo siempre les digo a los estudiantes, justamente ayer estaba dando clases de proyectos de investigación a los del 9º ciclo, y les digo que esto es lo que a veces nosotros como investigadores nos han cuadrado, ¿no? Como yo tengo el testigo que no tiene nada, el tratamiento 1 tiene 1, el tratamiento 2 tiene 2, el tratamiento 3 tiene 3 miligramos por litro de rotón. Yo automáticamente como investigador ya comienzo a sesgar, ya comienzo a, lo que dicen los abogados, a prevaricar. Y digo, muy bien, el testigo no va a formar raíz. Ya de antemano ya lo estoy descartando, sin haber hecho la investigación. Prevaricar, adelantarme a los acontecimientos. Juan en el glosario dice, prevaricato, adelantarse a los acontecimientos o a una resolución. Eso es prevaricato desde el punto de vista incluso legal. Entonces, me estoy adelantando. Digo, el testigo, así como no tiene nada, no va a formar nada. El 1, el 2 y el 3, a esos tengo que observarlos. Y a veces incluso los directores de test, verán, se cuadran de esa manera. Y ahí es cuando el investigador deja de ser ético. Y cuando de repente el testigo resulta ser que tiene la mayor cantidad de raíces. Y el 1, el 2 y el 3 no forman nada. Forman mejor una especie de una costra tipo callo en la base del estaque y no forma nada. Daránse cuenta en el campo, ¿verdad? No forma nada. Y el testigo forma. Pero como el testigo, claro, el investigador que no es ético, dice, no, pues no puedo hacerlo ganar al testigo. Si lo pongo a posiblemente el director de la tesis va a decir que no hice la investigación. Entonces lo hace ganar al tratamiento 1, 2 o 3. Y está perdiendo una información súper valiosa. Yo siempre digo que en investigación uno más aprende de los resultados negativos. Uno más aprende de resultados negativos. ¿Por qué? Porque puede ser que el tratamiento 0, el tratamiento testigo, que no tuvo absolutamente nada, puede ser lo que dice Zaida. Tiene hormonas que se llaman intrínsecas internas. Es decir, internamente ya tenía auxinas, tenía ácido indolacético, ya tenía auxinas. Y entonces cuando sembró la estaca en la funda plástica, el testigo formó raíz. Pero dice, ¿por qué, ingeniero, cuando le pusimos 1, 2 y 3 de rotone, también auxina no formó? Se incrementó la cantidad de hormonas, se pasó de punto. Las hormonas, realmente una característica particular también es de que funcionan en pequeñas concentraciones. Y el cambio de una a otra puede dar otro tipo de manifestación externa. Entonces, si ya la estaca internamente, intrínsecamente, ya tenía la hormona ácido indolacético, forma con eso tranquilamente raíz. Es decir, con ese impulso suficiente para formar raíz. En el momento que usted le adiciona de manera exógena, ¿no? También 1, 2 y 3 le va a formar un callo. Es decir, está formando el otro, en este caso, proceso contrario, que es la formación de raíz, que es la formación de callo. Y eso pasa generalmente, miren, en los trabajos de investigación. Pasa en los trabajos de investigación. Pero claro, el investigador cuando no es ético, realmente dice, no, tengo que hacerlo ganar al tratamiento 1. Pues no, ¿qué me va a decir el director de la tesis que no hice el trabajo de investigación? Pero si el investigador es ético, dice, señores, sabe que el tratamiento 0 fue el que tuvo mejor resultado. Y tengo la explicación científica. ¿Cuál es? Esa especie posiblemente tiene una gran cantidad de reguladores o de hormonas internas, intrínsecas, lo que dice justamente Zaida, que me parece que es súper pertinente. Entonces, en investigación, miren, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, uno aprende más de los resultados negativos, Créanmelo con toda honestidad. Yo les cuento, hace aproximadamente, creo, unos 8 años, tal vez un poquito más, una estudiante de agronomía, yo daba cultivo de tejidos en agronomía, y entonces me dice, ingeniero, sabe que yo quiero hacer la tesis con usted y quiero hacer en guineo, en banano. Esta niña era de Catacocha, me acuerdo, la parte de playas, y entonces hicimos una tesis y traía ella los colinos. ¿Sí saben lo que es los colinos? ¿Saben lo que es los colinos de guineo? ¿Saben lo que es un colino? No. O un hijuelo. Un hijuelo. ¿Conocen un hijuelo de guineo? Una plantita chiquita de guineo. El guineo se reproduce por rizomas. Los rizomas, pongan en el glosario, cuerpo vegetativo, cuerpo reproductivo, en este caso de forma, qué sé yo, del guineo, las orquídeas se forman por este tipo de rizomas, ¿no? Se han visto que a veces de una plantita de guineo salen alrededor lo que se llama macollar. Una cantidad de plantitas chiquitas. Esas plantitas chiquitas de guineo, decimos, son colinos, ¿sí?
Es decir, existe regeneración natural. ¿Por qué? Porque debajo está el rizoma. El rizoma es el cuerpo vegetativo, en este caso del guineo. Entonces trajo una cantidad de rizomas, ¿verdad? Trajo una cantidad de colinos de guineo en un costal, me acuerdo que trajo una cantidad. Y entonces había que sacar el meristemo caulinar, otro término para el glosario, meristemo caulinar, meristemo que forma parte de un pseudotallo. Ejemplo, el guineo, meristemo caulinar, meristemo que forma parte de un pseudotallo. Ejemplo, el guineo. ¿Y qué es un pseudotallo? Es un tallo falso, que no tiene ni lignina, ni celulosa, ni xilema. Eso es un pseudotallo. Ustedes nunca han visto un tallo de guineo con una cantidad de lignino celulosa, ¿no es cierto? Entonces, el guineo tiene un pseudotallo. Entonces, no tiene ni lignina, ni celulosa, ni xilema. No tiene prácticamente. Entonces, vino trayendo estos colinos y el meristemo es caulinar. Es decir, está en la base del rizoma, ¿verdad? Ahí está el meristemo. No es como en el caso del eucalipto, que el meristemo terminal está en la puntita. En el caso del guineo, el meristemo no está en la punta de la hoja, está en la base del rizoma, ¿verdad? Entonces comenzamos a sacar los meristemos y qué sé yo, ya se los desinfectó y los sembramos, por decir algún día como hoy, y al siguiente día todos estaban fenolizados. Yo voy a explicarles más adelante cuando demos las clases. Estaban contaminados, fenolizados, se volvían de color negro. Eso es fenolizado, para que entiendan ahorita. Yo voy a explicar en la próxima clase qué es fenolización. Es decir, más o menos como cuando a usted pela guineo, ¿no? A ver, las personas hoy modernas no les gusta pelar guineo porque la mano automáticamente se le vuelve de color negro, ¿no? Debido al fenol que tiene el guineo. Entonces, al siguiente día estaban ennegrecidos los meristemos de guineo. Se perdieron todito. Después se volvió a traer otra vez guineo. Otra vez pasaba lo mismo. Hasta que llegamos al extremo que tuvo que irse, ¿no? Conseguimos una pasantía en la Universidad de Guayaquil, donde había, me acuerdo, un cubano, que trabajaba en guineo. Oiga, y él tenía, pero se veía en unas fotos que publicaba maravillas, tenía por cientos de guineo. Se fue, creo que estuvo una semana haciendo una pasantía con el ánimo de aprender, y cuando regresó, nosotros la expectativa, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Ingeniero, se vi todo, pero nunca supe qué le ponía. Nunca nos dejaron ver absolutamente nada. Bueno, lo cierto es que creo que de todos los meristemos que ella obtuvo, su tesis obtuvo una sola plantita, unita formó calle, unita, ¿verdad? El resto, todo se contaminó. Para nosotros hubiera sido muy fácil haber puesto de que, qué sé yo, se obtuvieron 100 plantas, ¿no? Pusimos exactamente el resultado. O sea, se obtuvo una planta. Eso nos sirvió para darnos cuenta. Hace 2 años que ya estábamos en el trabajo presencial, hace 2 años, una estudiante de agronomía, justamente en Catacocha, por esas partes, ¿qué yo quiero hacer la tesis? Y claro, ahora hay internet, hay más cosas, y le dijimos con la experiencia negativa que tuvimos, yo tenía clavada esa espina en el corazón, digo, hay que hacerlo alguna vez. Y lo hicimos. Y de ese resultado negativo que no salió, llegamos realmente a demostrar de que el problema era la oxidación. Es decir, que había que evitar la oxidación. Y prácticamente, ¿cómo evitamos la oxidación? Fíjense, por eso uno mucho aprende del saber empírico, del saber ancestral. Me acuerdo que una vez estaba yo conversando en una práctica con los estudiantes de agronomía y estábamos hablando así, chequeando, contándoles justamente que ese resultado fue negativo y todas cuestiones por aquí más. Entonces le quisieron hacer problema al estudiante y en el problema de grabación porque nosotros nos concibieron para tener resultados positivos. En investigación nos hicieron para tener resultados positivos. Y yo no comulgo esa idea, no comulgo esa tesis. Yo cuando tengo un resultado negativo para mí es mucho mejor. Por ejemplo, el trabajo que voy a exponer el día jueves, hay algunos resultados son negativos. Pero de ahí aprendimos para generar nuevos trabajos de investigación. El método científico es como un sinfín, ¿verdad? Es como un caracol, es como un resorte, es como un espiral. A medida que usted hace investigación, se van generando nuevos trabajos de investigación. Y este joven me dice, ingeniero, ¿usted sabe cómo se hacen los chifles? Entonces le digo, no tengo idea. Dice, yo tuve la oportunidad de ir a ver, oiga, cómo han sabido hacer los chifles. Dice, pero es que venden así por mayores, que venden así, que venden en el estadio, que venden así. Y que salen amarillitos, ¿no? Porque los que hacen a veces en la casa salen medios negros, dice. Entonces yo digo, inmediatamente asocio, ¿no? Negro por la cuestión del fenol. Y le digo, ¿qué hacen? Dice, ingeniero, verá, yo vi, dice, ponen en una paila grande. ¿Saben lo que es una paila, no? ¿Saben lo que es una paila? ¿Saben lo que es una paila, no? Claro. Una paila grande. Así. Dice, ingeniero, ponen jugo de limón. Y las señoras van pelando el guineo, el plátano, y lo botan en esa bandeja. Y el guineo luego lo fríen y sale amarillito. Y a mí se me prendió el foco. Dije, limón, ese es el antioxidante. Hicimos la tesis con esta señorita hace 2 años y medio, creo. Hicimos la tesis. En base a los resultados negativos, me acuerdo, Carlota se llamaba la primera chica. En base a los resultados negativos de Carlota, hicimos el trabajo de investigación de nuevo de guineo. Yo tenía eso así como un reto, tenía como una espina clavada, ¿no?
Hicimos el trabajo y les cuento, para hacer corto el cuento, la chica tuvo que traer una camioneta para llevar la cantidad de colinos de banano que logramos producir. De un resultado negativo, nos resultó prácticamente una proliferación de inmensa cantidad de plántulas, en este caso de colino. Es decir, mire, lo que dice Zaida, ¿no? Es si posiblemente en esa parte donde uno corta, ¿no? Puede haber un incremento de regulador del crecimiento. Y eso es lo fantástico de la investigación, ¿verdad? Pues la investigación nunca muere. Yo digo a los chicos que están ahorita en noveno, son 37. Les digo, imagínense que ya los del año anterior ya hubieran agotado todos los temas de investigación. Ustedes no tuvieran que investigar, ya no hubiera que investigar. Cada vez se generan nuevas investigaciones, porque una investigación generalmente abre la puerta de otra, y esa generalmente a otra. Es decir, tiene de manera consecutiva la forma de ir demostrando por qué de las cosas. Yo por eso siempre digo que desde mi modesta experiencia que tengo, un poquito haciendo investigación, digo que para mí la investigación es un arte. Y es un arte porque uno acierta y comete errores. Yo digo que la investigación para mí es el arte de acertar y de errar. El investigador siempre se pone contento cuando en el clavo. Yo no me pongo muy contento, ¿verdad? Cuando en el clavo. Es decir, cuando usted acierta totalmente, porque no se genera más investigación, ahí muere la investigación. Yo generalmente, cuando mis egresados dicen que Dios sabe que no me salió aquello, digo, perfecto, estamos muy bien, porque de eso vamos a generar otro trabajo de investigación. De eso vamos a generar otra investigación que nos permita realmente llegar al conocimiento de la verdad. Fíjense, eso es lo fundamental y eso es lo importante. Muy bien, no sé si tal vez tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Podemos ir prendiendo las camaritas por ahí para ver si vamos finiquitando. No sé si tienen alguna otra cuestión. ¿Quedó claro respecto a lo que explicamos? ¿Está claro? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces para la próxima clase, ¿qué quedó de consulta, Zaida? La pregunta del porcentaje peso. Porcentaje peso. ¿Y no quedó otra también? ¿No hay más? No, ya no. Ya, entonces, pero esas son las que voy a tomar más adelante, va a ser parte del examen práctico, que cada estudiante tiene que saberme qué es una solución porcentaje peso, porcentaje volumen y saberla preparar. Entonces, te van a decir, pues no tenemos laboratorio, vamos a ver la forma, cómo lo vamos a hacer de manera individual, de forma práctica, vamos a preparar lo que es una solución porcentaje peso y porcentaje volumen, que es de fundamental importancia, ¿no? Bien, entonces podríamos sacar como conclusión, mire, fíjese acá, podemos sacar como conclusión, entonces, que en el caso de los meristemos secundarios, están dentro del tallo y forman parte del cambio, y que escapan al ataque de microorganismos y que permiten desde el punto de vista dasométrico el crecimiento en espesor o el crecimiento en grosor, ¿sí? El crecimiento en espesor o el crecimiento en grosor. Bien, yo creo que este tiempo que tienen, por favor, aprovechenlo. Recuerden que están haciendo una investigación bibliográfica que es diferente a una consulta bibliográfica. Recuerden, la investigación bibliográfica, aquella que uno realmente descubre algo en base al conocimiento, en base a investigar, no es control C, control V, sino que hay que ir parafraseando, ¿verdad? Entonces, aprovechen de este tiempo en un trabajo asíncrono para poder realmente elaborar un trabajo de investigación bibliográfica que realmente pues sea de calidad, sea de primer orden, para de esa manera presentarlo, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro? Sí, todo claro. Entonces, no se olviden, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, que si Dios lo permite, entonces el próximo lunes 7 vamos a tener la pruebita de la unidad número 1. Entonces ya les indiqué lo que está, estas innovaciones están en el Zoom para que tomen en cuenta. Por favor, yo solo tomo preguntas de opción múltiple, no tomo preguntas de conceptos, de lo mismo que estamos estudiando acá, ¿no? De lo mismo que estamos estudiando acá, de sentido común, que es importante, son de opción múltiple, ahí están las respuestas, son 10 preguntitas, cada pregunta vale 35 puntos y tiene una duración de 20 minutos, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. No se olviden la tarea eterna que tenemos, la gratitud y amor que siempre estamos hablando, no se olviden de aquello. Miren, eso es de fundamental importancia. Miren, estamos viviendo en una situación desde el punto de vista social, en donde cada vez existe mayor convulsión social y lo único que lo puede salvar es el amor, la unidad familiar, que es de fundamental importancia, ¿no? Yo siempre digo que en la vida no hay cosas, en la vida hay momentos, momentos bonitos, momentos alegres, momentos realmente que permiten ir construyéndonos como personas, ir creciendo como seres humanos. A mí me interesa que los estudiantes crezcan como profesionales, pero me interesa, créanmelo, sobremanera, que mis estudiantes crezcan como personas, como seres humanos. De manera, qué lindo que fuera algún rato, imagínense encontrarlos de subsecretario, de ministro, a cualquiera de ustedes, ¿no? Y siguen siendo esa misma persona sencilla, humilde, decir lo que decíamos, humildad no significa sinónimo de pobreza, ¿verdad? Humildad significa seguir siendo la misma persona, jovial, alegre, sincera,
educada, respetuosa en épocas de abundancia o en épocas también de pobreza. Así que no se olviden de aquello y siempre realmente de lo que decimos, lo que no se nomencla no existe, ¿no? Es decir, el amor no puede prescindir de las palabras y lógicamente el éxito viene acompañado del conocimiento, el esfuerzo y las actividades. Este joven que les cuento, Roberto, que está ahorita de subsecretario, en su momento incluso fue presidente de la acción de carrera, me acuerdo ahí en la carrera de ingeniería forestal, un chico muy dinámico, muy sacrificado, ¿verdad? Y miren realmente cómo ha escalado desde el punto de vista profesional, pero en base al conocimiento, al esfuerzo y las actividades. Y practicando lo que siempre dijo Robert Ford, ¿no? Que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, porque para poder tener éxito desde el punto de vista estudiantil, primero la atención, la comprensión, la motivación y la emoción. Nunca se dejen de emocionar, chicos, y nunca dejen de dar las gracias para poder realmente seguir adelante. Así que si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima clase, que les vaya extraordinariamente bien en esta semana que todavía nos falta. Y pues cuídense mucho, recuerden que la pandemia todavía ha terminado. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicas. Gracias, ingeniero. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.